Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy vamos a dedicar gran parte del programa a la Unión Europea, que cumple 73 años desde la firma del Tratado de París, que creó la CECA, la Comunidad Económica. En ese momento era del carbón y del acero. Pero en 1957 se creó la Comunidad Económica Europea, con los fundamentos fundamentalmente económicos de relaciones entre los países y solo 6 estados, aunque era importante la alianza de Francia y Alemania, que fueron los que impulsaron la Primera y Segunda Guerra Mundial y decidieron que el carbón y el acero estuviera bajo el control de un Estado comunitario. Después de los 6 países, se han ido anexando muchos otros hasta llegar a 27 que tenemos hoy. Muy importante el tratado que posibilitó la Unión Europea en una fórmula más supranacional, como fue la situación planteada por los otros tratados siguientes que perfeccionan hasta el último, que es el de Lisboa del 2007, donde ya hay una consagración de normas supranacionales, respetando, por supuesto, el desarrollo de las leyes nacionales. Sobre eso vamos a hacer más adelante el editorial, pero tenemos hoy una noticia muy importante, porque la Unión Europea, que se acerca a América Latina, precisamente Josep Borrell, que es el jefe de la diplomacia, anunció que la Unión Europea va a acompañar en las próximas elecciones entre el gobierno de Colombia y los disidentes para el proceso de paz y sobre todo incorporar a la guerrilla a los procesos de paz que en Colombia ha empezado nuevamente el presidente Petro. Veamos. La Unión Europea acompañará las próximas negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y los disidentes de la antigua guerrilla, las FARC. El jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell, dijo que está impresionado porque el presidente izquierdista Gustavo Petro intenta desactivar el conflicto interno y dialogar con numerosos grupos armados, la guerrilla del ELN, disidentes que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 con los rebeldes de las FARC, grupos paramilitares y la mayor banda narco conocida como el Clan del Golfo. Y lo que me preocupa es que el proceso requerirá una energía política, un compromiso de la sociedad colombiana, unos recursos financieros enormes, y puedo garantizar que la Unión Europea estará al lado de Colombia en construir esta paz. Borrell anunció la voluntad de la Unión Europea de acompañar especialmente las negociaciones del gobierno con el Estado Mayor Central, principal grupo disidente de las FARC, con el que está previsto se inicien conversaciones el 16 de mayo. El bloque europeo también participará en 2 procesos de negociación en las ciudades de Buenaventura y Quibdó, en la costa del Pacífico, donde abundan las pandillas y los grupos armados, según su declaración. Sin duda es una tarea titánica, porque ahora ya no hay un único o dos interlocutores, ahora hay muchos más, hay que tratar con todos ellos a la vez. Tras visitar varios proyectos para mitigar la pobreza en Bogotá, el jefe de la diplomacia europea anunció la entrega de 10 millones de euros para apoyar a los migrantes venezolanos y 10 millones de euros adicionales para luchar contra la deforestación. Colombia es el principal receptor de las casi 7 millones de personas que han huido de la crisis de Venezuela, según la ONU. La ayuda de la Unión Europea a Colombia, incluida la ayuda humanitaria y los proyectos de cooperación, asciende a unos 60 millones de euros anuales. Desde 1992, con el Tratado de Maastricht, la Unión Europea se ha venido abriendo mucho más a América Latina y hay posibilidades de poner, sobre todo a Portugal y España, que son puertas de entrada en la relación con América Latina. Hoy vamos a dedicar nuestro editorial a ese aniversario de la Unión Europea que es tan importante y que es un paradigma, sobre todo en Mercosur, lo que ha sido la Comunidad Andina, el CARICOM, la Unión Centroamericana, porque es el modelo de integración donde cada Estado mantiene su soberanía, pero dentro del concepto de una paz, un desarrollo y una democracia. Precisamente después tenemos la entrevista con la embajadora de Polonia en Venezuela, donde el arte y la cultura son fundamentales en el trabajo diplomático y están desarrollándolo intensamente en Venezuela. Después regresamos con la embajadora de Polonia de nuestro editorial. Ahora sí. Hace 73 años, el 9 de mayo de 1950, fue el nacimiento de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, para tratar de impedir que nuevas guerras se enfrentaran sobre todo a Francia y Alemania. Estos 2 países fueron protagonistas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero Francia y Alemania pronto también tuvieron el apoyo de países europeos como Bélgica, Italia, Luxemburgo y Países Bajos,
Fue un primer paso que luego se va a complementar en 1957 con los Tratados de Roma, que es la base de la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Económica de la Energía Atómica, la cual se va a conocer desde entonces como Comunidades Europeas que van a fusionarse e integrarse en el Tratado de la Unión Europea del 2007 en Lisboa. Ya hoy tiene 27 miembros y nunca en la historia se ha emprendido un proceso semejante. En América Latina, donde tenemos comunidad de idioma, de religión y de costumbres y los mismos desafíos, no hemos podido tener una estructura de integración como la Unión Europea, que hoy tiene 27 países. Algunos teóricos plantean que pueda llegarse a los Estados Unidos de Europa en una fórmula de mayor supranacionalidad, pero otros también creen que la crisis puede llevar a la destrucción de la Unión Europea y uno de los grandes pérdidas ha sido el abandono del Reino Unido y no comparten el proyecto político de los miembros más antiguos. Han aparecido nuevos nacionalismos que niegan esa voluntad de integración. Para el continente africano, para el mundo árabe y para América Latina y el Caribe, sigue siendo un modelo, un paradigma de la integración. Precisamente el mismo día, los rusos celebran el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, lo que sin duda pues, ha sido utilizado por el Kremlin, donde vimos el desfile de las armas modernas y la amenaza rusa inclusive de llegar al arma atómica. Esa invasión de Ucrania por Rusia está marcando este aniversario también para la Unión Europea, que como bloque ha reaccionado apoyando a Ucrania y en estos momentos cerca de Estados Unidos por ser miembros de la OTAN. Las reacciones europeas ante esta guerra son distintas. Los países de Europa del Este y del Norte, muy sensibles a la amenaza rusa, han puesto y depositado toda su confianza en la Alianza Atlántica y sobre todo la cercanía de Estados Unidos y han liderado una actitud muy guerrerista y radical apoyada por Washington y Londres, que ha terminado por arrastrar al resto de los socios hacia una posición maximalista donde ellos esperan una derrota para Moscú, que sería difícil si no se llega a una negociación entre las partes. La Unión Europea ha hecho muy poco para encontrar una solución negociada más allá de la rendición incondicional de Moscú, y eso es imposible, hay que llegar a una negociación para terminar con el conflicto. Fue para Europa un problema el que Rusia invadiera Ucrania porque la hizo forzar a estar con Estados Unidos cuando Europa quería más bien acercarse hacia Rusia en una relación de cordialidad, pensando precisamente en que era necesario tener acuerdos más que confrontaciones y de guerras, más allá del interés de Estados Unidos en Europa. Lo cierto es que la Unión Europea tendría que pensar en sus alianzas con Estados Unidos y el Reino Unido, pero también dentro de la perspectiva del futuro de Rusia, cuando la guerra acabe, tiene que reconsiderar también su relación con China, en el que Europa tiene mucho que perder porque son relaciones económicas muy intensas y convenientes, y nada que ganar. Por eso en este aniversario la Unión Europea debe pensar en su futuro, en su independencia, en su autonomía estratégica, militar, económica, financiera y tecnológica,